¿Listo para dar inicio? ¿Qué piensan ustedes? Ok, antes de poder dar inicio, vamos a estar estudiando Filipenses del 21 al 26. Y quiero ver si están aprendiendo de memoria los versículos. Eso es el examen. Por si acaso va a haber un examen final, para que sepan. Anthony, ¿quieres tú decirnos el versículo de memoria de Filipenses 1, 26 Filipenses 1 del 21 al 26? Y puedes pararte para ver si realmente sabes de memoria. Sin leer el celular. 1960, sí. 1960, dale nomás. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne para mí... mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, entonces no sé qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de ustedes. Y confiar en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos ustedes para vuestro provecho y gozo en la fe. Amén. No, ahí nomás. ¿Estamos listos? Hermanos, la iglesia ha sido bendecido por siglos y por siglos por el libro de Filipenses. Y de hecho, nuestra iglesia Calvary La Semilla también está siendo bendecida a través del libro de Filipenses. Y sé que ustedes también a través, ¿verdad?, han sido bendecidos y van a ser bendecidos hoy a través de esta enseñanza. Así que hoy continuamos con el capítulo 1, versículo 21 al 26. Y el título del mensaje está en las pantallas. No sé tú, pero para mí el vivir es Cristo. Una vez más, no sé tú, pero para mí el vivir es Cristo. Esto es uno de los versículos más conocidos, pero menos vivido. Pablo dice que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. No es fácil vivir para Cristo en un mundo que no le gusta escuchar de Cristo, ¿verdad? No es fácil, ¿verdad? Cada vez que dices sí a una cosa, dices no a la otra cosa, ¿verdad? Pero cada vez que dices sí a Cristo, estás diciendo que no al mundo. Y de hecho Pablo nos dice, mejor dice, es estar con Cristo, lo cual es que muchísimo mejor. Qué preciosas palabras, ¿verdad? Qué tal convicción de Pablo. Y eso es que quiero generar hoy día en la enseñanza, esta convicción, que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. No sé tú, pero para mí el vivir es Cristo. Así que Pablo llegó a comprender que Jesucristo era toda la razón de su existir y de su vivir. Y me encanta esto. Así que Pablo entendió que parte de él era, una vez más, vivir para Cristo. Su vida era Cristo. Su vida era servir a la iglesia por Cristo. Y nosotros debemos de tener el mismo sentir, el mismo deseo y la misma convicción. Una vez más, nosotros debemos de tener ¿qué? El mismo sentir, el mismo deseo y la misma convicción. Que si vivimos o morimos, de Él somos. Así que quiero que veas en las pantallas las 3 observaciones básicas de aplicación que vamos a ver en esta enseñanza. Número 1, nuestra vida debe estar centrada ¿en quién? En Cristo. Pablo lo tiene muy claro esto. La vida debe estar centrado en Cristo. Tu vida y mi vida debe estar centrado en Él. Y debemos tener esto muy claro. La segunda observación, nuestra muerte. La muerte es estar en la presencia del Señor. Eso era el deseo de Pablo, pero también esto tiene que ser ¿qué? Mi deseo y tu deseo. Y por último, vamos a tener una pregunta de aplicación.
¿Cómo estás viviendo esta vida? ¿Vives para Él o vives para ti? Esto es una buena pregunta, ¿verdad? ¿Está bien si oramos juntos? Pero antes de orar, vamos a leer el pasaje y luego nos metemos, ¿verdad? Filipenses 1:21 nos dice así: porque para mí, dice Pablo, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Por ambas cosas me encuentro en un dilema, pues tengo el deseo de partir y estar con Cristo, lo cual, ¿qué dice? Es muchísimo mejor. Pero quedarme en la carne es más necesario por causa de ustedes. Y confío en esto, y sé que me quedaré, que aún permaneceré con todos ustedes para su provecho y gozo de la fe, para que abunde su vanagloria por mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez, ¿qué dice? Entre ustedes. Señor, te damos gracias, Señor, una vez más. Nos conmueve saber que vale la pena vivir por ti, Señor. Queremos conocerte más. Y tu palabra es la clave. Y la obediencia es nuestro deseo, Señor. Enséñanos a vivir por ti, para ti y en ti. Que esto sea nuestro deseo. En tu nombre, Señor Jesucristo, oramos y todos decimos amén. Amén. Wow, qué poderosa enseñanza es que vamos a ver hoy a través del libro de Filipenses. Y de verdad estoy muy conmovido, muy tocado por la palabra de Dios. Estaba preparando el mensaje y cada vez era un constante golpe en mi corazón. Al ver la historia de misioneros, al ver la historia de personas y analizar mi propia vida. Y yo quiero que te analices tu propia vida a través de la palabra de Dios. Había un misionero llamado David Brainerd. En una de sus prédicas él dijo: el hombre de Dios camina en fe, camina testificando y camina sirviendo. Este hombre falleció y parte de su testimonio dijo estas palabras: es mi vivir, es Dios, vivo para Él. Ansío, yo tengo la ansia de estar en el cielo y alabar y glorificar a Dios con todos los ángeles. Todo mi deseo, dice, es glorificar a Dios. Pero cuando estoy en la presencia del Señor, yo no tengo nada que darle, porque Cristo lo dio todo por mí. Mi vida fue por Él y para Él. Mi vida es Cristo Jesús. Esas fueron sus palabras antes de fallecer. Qué preciosas palabras, ¿verdad? Y Pablo da unas excelentes palabras que nosotros vamos a estar viendo ahora. Nuestra vida debe estar centrada ¿en quién? En Cristo. Filipenses 1:21 nos dice una vez más: para mí, dice Pablo, el vivir es, ¿qué dice? Es Cristo. Y el morir, ¿qué? Es ganancia. Hermanos, rápidamente, vean en las pantallas. ¿En quién estaba centrado la vida de Pablo? Según Filipenses 1:21. Observen, hermanos, ¿qué dice ahí? ¿En quién está centrado la vida de Pablo? En Cristo. ¿Por qué él dice así? Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Dice, la vida de Pablo, ¿qué dice? Estaba centrado ¿en quién? En Cristo. Este es el versículo clave de toda la epístola de Pablo a los filipenses. Y de hecho se podría decir esto, que es la vida del apóstol Pablo. Pero nos hacemos una pregunta. ¿Por qué Pablo decía, para mí el vivir es Cristo? ¿Por qué Pablo tuvo que decir esto? Esa es una pregunta. Y dos, ¿qué entendían en aquel tiempo los filipenses al leer esta carta? ¿Por qué Pablo decía, para mí el vivir es Cristo? Una vez más, porque su vida estaba centrado en Él. Su relación, dice,
habla constante relación con Dios. Mi vida está centrado en Cristo porque tengo una relación con Él. Mi vida está centrada en Cristo porque mi deseo es Él. Mi vida está centrada en Cristo porque Él es mi propósito. Mi vida está centrada en Cristo porque Él lo es todo. ¿Tiene sentido esto? Eso entendían los filipenses porque le conocían a Pablo. Pero para nosotros tiene que ser lo mismo. Porque para mí el vivir es Cristo. El vivir, la vida. Alguien preguntó, ¿qué es? ¿Qué es la vida? Algunos dicen que la vida son tener muchas amistades y amigos. Algunos dicen que la vida es tener dinero y poder disfrutarlo. Algunos dicen que la vida es ser popular. Algunos dicen que la vida es disfrutar. Hablando de la vida, ¿no? ¿Cómo utilizas tu vida? Algunos dicen que es disfrutar en las fiestas. O tener la libertad para hacer lo que nos venga en gana. Y decimos, eso es la vida. Pero, ¿realmente eso es la vida para nosotros? ¿Ese es el deleite que realmente nosotros queremos? Siempre las personas que son de mayor edad siempre dicen, yo ya he vivido la vida. Lo que te está diciendo, yo ya tengo experiencia, ¿verdad? Yo ya tengo una vida vivida. Y tú le preguntas, ¿y cómo viviste tu vida? Oh, tengo muchos amigos, tengo dinero, tengo propiedades, lo he vivido bien. Para ello eso es la vida. Pero la vida realmente es la existencia de un pequeño tiempo establecido. Tú y yo solamente tenemos un corto tiempo en esta vida. Y hemos conocido a muchos amigos que se nos han ido porque su tiempo era corto. Pero ahí está. Pero, ¿qué es la vida para ti? ¿Cómo estás disfrutando tu vida en estos momentos? Es una pregunta que tú tengas en tu mente. Pero la segunda pregunta es, ¿qué dice la Biblia sobre la vida? ¿Qué dice la Biblia sobre la vida? Vamos a leer rápidamente. Salmos 90, versículo 12 dice, haznos entender que la vida es corta, para así vivirla como con sabiduría. ¿Cómo es la vida? La vida no es eterna, ¿verdad? Sino que dice, es corta, es nuestra vida en la tierra. Pero ¿qué más nos dice? Santiago 4:14, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Se nos va. Eso es la vida. ¿Qué más nos dice? Primera de Pedro 1:24, versículo 25 también dice, toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor ¿qué? Se cae. ¿Qué está diciendo en esta analogía? Que la vida es nada, es pasajera. La vida es corta. Y por eso es tan importante que lo utilicemos muy bien. La vida es corta y aprovecha cada instante. Y Pablo dice, para mí, que dice, mi vida es Cristo. Pablo está diciendo, cada momento que yo doy, cada respiro que yo doy, es Cristo. Mira, el tiempo que el Señor nos dio, ¿sabes para qué sirve? Para servirlo a Él a través de otras personas. El tiempo que el Señor nos ha dado es para traer más personas al reino. El tiempo que Él nos ha dado es para parecernos más a Él. ¿Cómo estamos utilizando nosotros nuestras vidas? ¿Por qué Dios debería darte más tiempo si lo vas a dedicar para ti mismo? ¿Tiene sentido esto? ¿Por qué Dios te dice, por qué te voy a dar tiempo de vida si vas a utilizar para ti mismo? Y Pablo está diciendo, el tiempo que el Señor me ha dado está siendo dedicado ¿para quién? Para Él. Para servirlo a Él, para traer más personas al reino y para parecerme más a Él. Así que Pablo dedica su tiempo, ¿qué dice? En Cristo. ¿En qué nosotros nos estamos dedicando nuestro tiempo? El tiempo que el Señor nos ha dado, ¿en qué estamos dedicando nosotros? ¿Está en Él o no está en Él? ¿Qué dice Pablo en el versículo 21?
Porque para mí, dice, mi tiempo, mi vida es ¿quién? Es Cristo. Es Cristo. Pero sigo haciendo la pregunta, ¿por qué Pablo dice, para mí el vivir es Cristo? Una vez más, porque su vida está centrado ¿en quién? En Él. Su vida está centrado en Él. Ahora, podemos imaginarnos por un momento nosotros que para mí el vivir es Cristo, ¿no? Pero quiero que pienses en algo. ¿Qué hay detrás de estas palabras? ¿Cuál es la actitud de Pablo por lo cual él puede expresar estas palabras libremente? Así que quiero darte algunos puntos por lo cual Pablo dice que para mí el vivir es Cristo. Vamos a ver el número 1. Para mí el vivir es Cristo, dice Pablo, porque Él me redimió. Pablo dice esto. Para mí el vivir es Cristo porque Él me compró. Jesucristo murió en la cruz, murió por ti y murió por mí y resucitó. Y muy pronto vamos a estar con Él en su presencia. Por eso Pablo dice, yo sé lo que Cristo ha hecho y por esta razón, para mí el vivir es Cristo. Él me ha comprado. Si tú logras entender esta verdad, vas a poder decir, para mí el vivir es Cristo. Y para Pablo esto era una verdad. Y la segunda observación es, ¿por qué Pablo dice que para mí vivir es Cristo? Porque Cristo es el extraordinario ejemplo que Él quiere seguir. Jesucristo es el extraordinario ejemplo que Él quiere seguir. ¿Por qué? ¿Cómo vivió Cristo? Una vida perfecta, una vida de compasión, una vida de amor, una vida que cada vez que tú lees los evangelios, ves las acciones de Jesucristo, ves sus palabras, ves sus pensamientos, la motivación de nuestro Jesucristo. Y de hecho, Pablo sabe y tú y yo entendemos, hay un modelo que el Señor Jesucristo nos dijo, aprended, ¿qué dice? De mí, que soy manso y humilde, ¿de qué? De corazón. Y Pablo dice, eso es mi ejemplo, mansedumbre, humildad. Y por eso Pablo dice, para mí, dice, esto es, para mí el vivir es Cristo realmente. Por eso una vez más, por eso para mí el vivir Cristo, porque Cristo es el extraordinario ejemplo que quiero seguir. Hermanos, ¿tu ejemplo es Jesucristo? ¿Quieres imitar a Jesucristo? Y de hecho, por eso nos llamamos ¿cómo? Cristianos. ¿Por qué? Porque queremos imitar ¿a quién? A Cristo. Y Pablo lo tiene muy claro. Pablo dice, yo imito a Él. Él es mi ejemplo. ¿Qué dice? Extraordinario. Por eso para mí el vivir ¿qué? Es Cristo. Pero hay una tercera. Pablo sabe que Cristo, dice, es su propósito. ¿Y qué más dice? Y su objetivo. Pablo sabe que Cristo es incomparable. Él es único. Estábamos hablando el día jueves en una reunión de hombres. Pastor Taylor compartió y él dijo, esto es mi idolatría. Pero al conocer a Cristo es mucho más que el ídolo que yo puedo tener. La idolatría que él tenía era, ¿qué dice? Las mujeres y las drogas. Pero Cristo fue mucho más. Y aquí podemos ver nosotros que Cristo es tu propósito. Si es tu propósito y es tu objetivo, entonces tú tienes que atesorar esto en tu corazón. Tú tienes que amar a Cristo y tenerlo como algo más precioso. ¿Dónde? En tu vida. Y de hecho, ¿cuánto hemos visto el mundial nosotros? ¿Cuánto hemos visto el final? Hemos gritado el final, ¿verdad? Para Messi, ¿cuál era el propósito? ¿Ganar qué? La copa. Pero para Pablo, la copa del mundo que él perseguía y el premio de su corazón que él buscaba era ¿quién? Era Cristo. Yo tengo una pregunta.
¿cuál es tu copa del mundo? En un sentir, quiero que lo veas. ¿Cuál es tu copa del mundo? Y debería ser Cristo. Y debería ser Cristo. De Pablo fue así. Y de hecho en Filipenses 3:8, anótalo ahí, no tengo yo en las pantallas, pero Filipenses 3:8 dice así. Y ciertamente, dice Pablo, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido. ¿Qué dice? Todo. Para Pablo, Cristo era todo. Para Pablo, ganar la Champions League era conocer más a Cristo. Por eso Pablo dice que para mí el vivir es Cristo, porque Cristo es mi propósito y mi objetivo y mi meta. ¿Será esto nuestro objetivo? ¿Será esto nuestra meta? ¿Será esto nuestro propósito? Pero Pablo lo tiene muy claro. Eso es la actitud por la cual Pablo dice que para mí el vivir es Cristo. Porque si no tuviera esto, él no puede decir estas palabras. Su meta y su propósito es que es Cristo. Y número 4, una vez más. Porque Pablo sabe que Cristo es su fuerza en mi debilidad. ¿Cómo es esto? ¿Sabes dónde Pablo obtenía su poder? Dice que el poder de Dios se perfecciona. ¿Dónde? En la debilidad. Pablo fue fiel seguidor de nuestro Señor Jesucristo. Él oró para ser liberado, pero en 2 Corintios 12:7, el Señor dice así: bástate en mi gracia. ¿Por qué dice? Porque mi poder se perfecciona. ¿Dónde? En mi debilidad. Cáptalo esto, hermano. Ahí está. Porque Cristo es mi fuerza. ¿Dónde? En mi debilidad. Pablo dice: bástate en mi gracia porque mi poder se perfecciona en mi debilidad. Mira, hermano, Dios es especialista en tomar al más detestable de los candidatos y convertirle en trofeo para su gracia. ¿Tú crees que Pablo fue un excelente candidato? ¿Qué dicen ustedes? No. De hecho, Pablo dice: perseguía a la iglesia. Pero Dios, en su gracia y en su amor, adoptó a Pablo. Y por eso Pablo dice: no es por mí, es por la gracia de Dios. En mi debilidad, dice, Dios me da su fuerza. Y por eso dice Pablo: porque Cristo es mi fuerza, por esta razón para mí el vivir es Cristo, porque Cristo es mi fuerza en mi debilidad. ¿Entiendes esto, hermano? Tú y yo pasamos en momentos débiles que no podemos avanzar, pero a veces nos creemos el fuerte, ¿verdad? La gracia de Dios es suficiente. La gracia de Dios dándome algo que no puedo obtener por mí mismo. Gracia es ser aceptado por Dios aún sin merecerlo, a pesar de que yo no soy digno de ello. Y Pablo lo sabe muy bien, que por eso Pablo, porque Cristo es mi fuerza en mi debilidad. Por esa razón, dice Pablo, porque para mí vivir Cristo. Por esta razón. Y por último, porque Cristo es mi gozo y no, ¿qué? La circunstancia. Wow. Wow. Pablo sabe algo, que Cristo es su gozo, es su deleite, es su satisfacción. ¿Y sabes por qué? Porque ¿cómo es posible que Pablo, estando ahora en la cárcel escribiendo esta carta, él puede encontrar gozo? La única manera explicable que podemos ver nosotros que la fuente de su gozo viene ¿de quién? De Cristo, y no ¿en qué? En las circunstancias. Y eso es lo que podemos ver nosotros. Por eso Pablo dice que para mí el vivir es Cristo, porque Cristo es ¿qué? Mi gozo. Wow, esto es impresionante. 5 puntos que detrás de este telón, si tú logras entender bien, puedes decir: para mí el vivir es Cristo. Si tú no tienes claro estas verdades, jamás podrás decir: para mí el vivir es Cristo. ¿Y sabes qué? Podemos nosotros saber de memoria y podemos decirlo a otros, pero realmente vivirlo en nuestras vidas
tiene que ser algo real. Tiene que ver esta actitud en nosotros. Por lo menos estos 5 puntos. Entender que has sido redimido. Ver el ejemplo de Jesucristo. Saber que Cristo es tu propósito y tu objetivo. Saber que Cristo es tu fuerza cuando estás débil. Y saber que tu gozo está en Él. Si tú logras entender esto, vas a poder decir: para mí el vivir es Cristo. Pablo está diciendo que Cristo, que dice, era todo para mí. Y la pregunta para nosotros, que así también sea para nosotros. Que así también sea para nosotros. Eso es lo que Pablo está diciendo a los filipenses. Para mí el vivir es Cristo, pero que así también sea para ustedes. Entonces, ¿qué podemos ver nosotros en este punto? ¿Podremos decir nosotros: para mí el vivir es Cristo? Nos cuesta, ¿verdad? Porque realmente si tú estás listo para decir que para mí el vivir es Cristo, es porque estás viviendo en Cristo. Y si no estás viviendo en Cristo, hay otras situaciones por lo cual tú estás viviendo, pero no estás viviendo por Cristo. Así que vamos a ver ahora nuestra segunda observación. Nuestra muerte es estar ¿dónde? En la presencia del Señor. Vamos a leer una vez más. Porque para mí, ¿qué dice? El vivir es Cristo y el morir, ¿qué dice? Es ganancia. Quiero que presten atención en la pantalla. Lo que Pablo está diciendo, vivir implica continuar la obra de Cristo, mientras que morir significa ir a estar, ¿qué dice? Con Él. Wow. ¿Se dan cuenta este dilema que Pablo tiene, que vamos a hablar un ratito más? Pablo dice que el morir es ganancia. Lo que está diciendo, yo muy pronto voy a estar en perfecta comunión con Dios. Si yo voy a estar con Él, voy a estar en comunión con mi Padre. Pero Pablo también, cuando él dice, mientras que morir significa ir a estar con Él, él está diciendo también, mira, ¿sabes qué? Yo deseo estar con todo el corazón, ya estar en el cielo. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Cuando Pablo dice que el morir es ganancia, en estos momentos Pablo está sufriendo. ¿Qué piensan ustedes? Pablo está en la cárcel, ¿verdad? Él está sufriendo en estos momentos. Él ha sido burlado, golpeado, apedreado, dado por muerto. Y la verdad, Pablo dice, mira, todo esto ya ha pasado en mí, pero la verdad, al irme con Él, ya no voy a tener más sufrimiento, dice Pablo. ¿Verdad? Eso es lo que está diciendo. Ya no voy a tener más sufrimiento. ¿Por qué? Porque veré a Él. Y eso para mí, ¿qué dice? Es ganancia. ¿Se dan cuenta? Imagínate tú por un momento que esto sea... Perdón, déjame apagar esto. Imagínate por un momento que esto sea tu deseo, estar en la presencia del Señor. ¿No es ganancia para ti esto? Martín, voy a utilizar Martín, Juvenal, Rolo. Si tú te vas a la presencia del Señor y te ves cara a cara con Él, ¿no es lo que anhela tu corazón esto? ¿Y no es ganancia eso? Es un golazo, como dice, pero más que un golazo. Eso es todo lo que nosotros deberíamos anhelar, ¿verdad? Pablo dice esto, el morir, ¿qué dice? Es una ganancia, no es una pérdida. Pero vamos avanzando un poquito más haciendo la pregunta. Si hemos hablado nosotros qué es el vivir, necesitamos ahora entender qué es la muerte. Cuando estábamos evangelizando nosotros por el control, cuando yo preguntaba, ¿qué significa para ustedes la muerte? Varias personas me decían que la muerte es el final de la vida. Es el final de la vida. Otros decían, es dormir y no despertar más. Otros decían, es un lugar del silencio y ahí acaba todo. Si esto fuera cierto, entonces, ¿por qué la gente tiene miedo de la muerte?
El que no tiene ninguna esperanza no se ha preparado para la eternidad. La muerte ciertamente es una pérdida para esta persona. Las personas que no han recibido a Cristo, la muerte, cuando ellos mueren, todo es pérdida para ellos. ¿Y sabes por qué? Es una pérdida espiritual y es una pérdida, ¿qué? Material. Materialmente, imaginemos, antes que la gente muera, tiene su carrera, tiene doctorado y tiene PH. Cuando muere, ¿puede llevar todos sus títulos? No, ahí en el ataúd queda todo. Cuando una persona que no conoce a Cristo ha ahorrado su dinero en el banco, en la caja Cusco, cuando muere, no lo lleva nada. De hecho, una persona que ha comprado muchos terrenos también, cuando muere, no lleva ¿qué? En la tumba queda todo. Pero lo más triste es la pérdida espiritual. ¿Y sabes por qué? Porque es la pérdida del alma por toda la eternidad. Realmente, la muerte para el inconverso significa la pérdida más grande que jamás se puede imaginar. Por eso la salvación es gratis. Y el Señor dice, yo quiero que todos lleguen ¿qué? Al arrepentimiento. Porque cuando mueren, la pérdida es incontable para el inconverso. Si tu mamá y tu papá no han tenido una relación con Cristo o aceptado a Cristo, también su pérdida es incontable. Los que mueren sin Cristo mueren sin esperanza. Y esto es la verdad, ¿sí o no? Los que mueren sin Cristo mueren sin esperanza. Pero, aquí viene, pero para el cristiano es lo contrario. La muerte es uno de los momentos más felices, ya que para el cristiano cuando muera va a estar en la presencia de Dios para siempre. ¿Cuánto decimos amén por esto? Estar con el Señor, ¿qué dice? Nuestra realidad es diferente al inconverso, porque vamos a estar con el Señor para siempre. De hecho, 2 Corintios 5:8 dice, estar en Cristo es mucho mejor. Y también ausente del cuerpo, pero presente. ¿De qué dice? Con el Señor. Esto es impresionante. Por eso Pablo dice que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, porque voy a estar en la presencia del Señor. Pero lo que vamos a notar en el versículo 22 al versículo 27, va a haber dos opciones. Y Pablo va a llegar a pensar, y Pablo tiene un dilema. ¿Cuál es el dilema de Pablo? Vamos a leer el versículo 22. Pero si el vivir, que dice, en la carne, resulta, que dice, para mí en beneficio de la obra, no sé entonces, ¿qué dice? ¿Qué escoger? Yo no sé dónde te encuentras en estos momentos. De verdad, de verdad, de verdad. Si la palabra de Dios no toca tu corazón, no te está dando convicción, tú tienes un problema. Tú tienes un grave problema en tu corazón si estos versículos no tocan tu corazón. Puedes estar sentado aquí, pero tu corazón lejos de Dios. ¿Ustedes recuerdan quién traicionó a Jesucristo? ¿Quién vendió a Jesucristo? Judas. ¿Judas estaba lejos o cerca de Jesús? Cerca de Jesús. Tú puedes estar en la iglesia sentado, pero tu corazón no está con el Señor. Y así estaba Judas. Y a lo mejor tú puedes ser un tipo de Judas si estás sentado aquí, escuchando todo esto, pero tu corazón está como lejos del Señor. Estas palabras tienen que marcar tu corazón, porque si el vivir en la carne, dice Pablo, resulta para mí un beneficio, no sé entonces, ¿qué dice? ¿Qué escoger? Por ambas cosas me encuentro, dice, en un dilema, pues tengo del deseo de partir y estar con Cristo, lo cual, ¿qué dice? Es muchísimo mejor.
Pero, hay un pero ahí, ¿verdad? Pero quedarme en la carne es necesario por causa de ustedes. Y confío esto, y sé que me quedaré, que aún permaneceré con todos ustedes para su provecho y gozo de la fe. El primer dilema, el primer pensamiento que Pablo tiene es que, y aquí está, pues tengo, ¿qué dice? El deseo de partir y estar con Cristo, el cual, ¿qué dice? Es muchísimo mejor. Hermanos, dime ustedes, ¿es o no es mejor estar con Cristo? Es mejor estar con Cristo. Y ese es el deseo y ese es el dilema que Pablo tiene. ¿Me voy con Cristo o me quedo aquí en la tierra para hacer la obra de Dios? Yo no sé qué escoger. Un lado de mano se quiere ir, lo cual es muchísimo mejor, pero veo una necesidad en quedarme. Así está Pablo. Pero la pregunta para ti, hermanos, ¿tú estarás en el mismo dilema? ¿Estarás tú en el mismo dilema como Pablo, queriendo estar con él, pero Dios, mejor me quedo en la tierra? Porque si te quedas en la tierra es para él y no para ti. Cuando logramos entender, esto tiene que abrir nuestras mentes. Pero vamos a ver algunos puntos rápidamente. ¿En qué sentido la muerte es ganancia y en qué sentido es estar con Cristo es mucho mejor, lo que Pablo está diciendo? Y tengo 3 puntos muy importantes. 1, dice que en el sentido cuando es ganancia y estar con Cristo es mucho mejor. Pablo está diciendo estas palabras: seremos hechos perfectos. ¿Cómo es esto? Cuando estamos ya en la presencia del Señor, lo cual dice es mucha ganancia, y lo cual Pablo dice anhela, que es mucho mejor. Cuando tú ya estás ahí en la presencia de Dios, ya no habrá más pecado en nosotros. ¿Es o no es ganancia eso? Ya no habrá más pecado en nosotros. Se habrá acabado la guerra entre la carne y el espíritu. ¿Es o no es ganancia esto? Es mucha ganancia. Ya no voy a luchar más con esto. Seremos librados del dolor de este mundo, dice en Apocalipsis 7:16. Un lugar donde que no va a haber, un lugar donde ya no habrá hambre ni sed, donde Dios mismo, dice, enjuagará todas lágrimas de nuestros ojos. Ya no va a haber nada de esto, porque vamos a ser perfectos y Él va a estar con nosotros. ¿Es o no es ganancia? Por eso Pablo dice, para mí esto es ganancia y es muchísimo mejor porque ya no va a haber una lucha en mi carne. ¿Entiendes esto? Es ganancia, pero también podemos ver esto. Es ganancia porque por fin estaremos en nuestra propia hogar. ¿Cuántos de ustedes aquí pagan alquiler? Es carísimo. Pero Pablo dice, ¿sabes qué? Quiero que entiendas esto. Cuando estamos en la presencia del Señor, esta tierra no es tu hogar. Tu hogar, ¿dónde? En el cielo. El cielo es un lugar real donde los hijos de Dios vivirán un día. Eso es nuestra esperanza. El cielo es tu verdadero hogar. El cielo es la creación de Dios y Dios ha hecho algo perfecto para nosotros. El cielo es el lugar donde debemos poner nuestra mirada y encontrar satisfacción ahí. Hermano, ¿es ganancia esto? Es ganancia, ¿verdad? Y Pablo dice, y es mucho mejor estar. Por eso Pablo, sí, es ganancia. Porque ya no voy a estar en esta tierra. Soy peregrino en esta tierra. Pero mi lugar va a ser ¿dónde? Allá. Por eso Pablo dice, para mí esto es ganancia. Porque por fin estaremos, ¿qué dice? En nuestro hogar. Esto es impresionante. Esto es impresionante. Y por último, Pablo está diciendo, y por fin estaremos ¿con quién? Con Cristo. ¿Es o no es ganancia realmente? En 1 de Juan 3:2 dice que seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Un día estaremos con Cristo.
nos reuniremos con Él para siempre. Hermano, qué día maravilloso, ¿verdad? Qué día maravilloso será esto, pero prepárate para este gran día. Por eso Pablo dice que es ganancia. Es ganancia, dice Pablo, porque por fin yo voy a estar con Cristo, con Él, que murió por mí, que le dio todo por amor a mí. Aunque yo no merezco, dice Pablo, pero un día yo voy a estar con Él. Alguien dijo estas preguntas. Cuando estés frente a Cristo, ¿cuál es la primera pregunta que lo harías? Y un pastor dijo, yo no haría ninguna pregunta. Lo único que yo haría es decir, Jesús, gracias por morir por mí. Gracias por morir por mí. Porque tu muerte libró del pecado, porque tu muerte me sacó del infierno. Por eso Pablo dice, voy a estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Y yo, Pastor Darwin, si tú me preguntas a mí, yo quiero estar con Cristo. Yo no lo haría ninguna pregunta. Y solamente lo abrazaría y decías, Dios, Jesucristo, te amo. Y mi corazón se partiría en ese momento. ¿Qué más puedo decirlo a Él? Como dijo Pedro, Señor, tú lo sabes todo. Tú lo sabes todo. Tenemos que tener este deseo en nuestro corazón. Pero rápidamente, estamos bien hasta acá, ¿verdad? Todavía no hemos llegado a la aplicación, ¿verdad? Pero ya estamos entrando. Por eso Pablo dice estas palabras. Pero Pablo está en este dilema. ¿Vale la pena esto? Sí, ¿verdad? ¿Cuánto queremos estar ahí? Voy a poner este ejemplo. Emmanuel, rápidamente. Nunca más vas a pecar, vas a estar en el Señor. ¿Vale la pena esto? Sí, por fin estaremos en nuestro hogar. Anhela estar en este hogar en el cielo. Y por fin estará con Cristo, Emmanuel. Sí, Emmanuel, no hay palabras que decir ahí. Por eso Pablo eso es el primer dilema. Vamos a ver el segundo dilema que Pablo dice. Su segundo pensamiento. Pero, dice Pablo, quedarme en la carne, ¿qué dice? Es necesario. ¿Y por qué es necesario? ¿Por causa de quién? De ustedes. Wow. Si tú lees estos pasajes, aquí nosotros podemos ver dos sinónimos. Quedarme en este mundo que hemos leído nosotros, o quedarme, ahí está, ¿no? Quedarme por causa de ustedes. ¿Qué significa esto? Quedarme en la carne es más necesario. ¿Qué está diciendo Pablo? Es quedarse en este mundo, quedarse en la tierra, es más necesario. ¿Y por qué Pablo quiere quedarse en la tierra? Porque él quiere animar ¿a quién? A los creyentes. Y hoy el Señor está animando a través de su palabra a cada uno de nosotros. Y Pablo dice, yo me quiero quedar en la tarde porque quiero animar a ustedes, filipenses. Por eso me quiero quedar, pero también me quiero quedar para defender ¿qué? El evangelio, la apología de los falsos profetas. Y Pablo dice, yo quiero defender el evangelio, por eso me quiero quedar. Pero hay algo más que arde en mi corazón, dice Pablo. Quiero quedarme para proclamar el evangelio a todo el mundo. Por eso Pablo quiere quedar, dice, eso es una necesidad. Y Pablo está diciendo, yo quiero quedarme justamente por estas razones. ¿Ustedes saben dónde Pablo predicó el evangelio? En la sinagoga, ¿verdad? En cada lugar predicaba en la sinagoga. Predicaba en la orilla del mar, en los ríos. Aún estando preso, Pablo predicaba. Pablo también tenía su chamba. ¿Cuál era la chamba de Pablo? Fabricaba ¿qué? Tiendas, carpas. Y ahí Pablo, ¿qué dices? Utilizaba su trabajo para predicar a Cristo. Su mensaje era contundente. Predico a Jesucristo y a este ¿qué? Crucificado. No hay otro mensaje más, hermano. Cristo crucificado. A este Jesucristo yo predico, 1 Corintios 2:2.
Y Pablo también dice que el mensaje que yo llevo es el mensaje de reconciliación. Y este mensaje de reconciliación he predicado a reyes, a soldados, gobernantes, sacerdotes, filósofos, judíos, gentiles, hombres y mujeres. Pablo ha predicado a todos el mensaje de reconciliación. ¿Y por qué lo hacía Pablo esto? Porque su vida era Cristo. Nosotros no hacemos nada de esto porque nuestra vida no es Cristo. Esto es una exhortación para nosotros, hermanos. Y por eso Pablo está en un dilema. Quiero animar a los creyentes, quiero defender, quiero proclamar, quiero traer más gente al reino. Pero por el otro lado, quiero estar con el Señor, lo cual es mucho. Pero así está Pablo. ¿Dónde te encuentras tú en este momento? O a lo mejor no te encuentras en este dilema. ¿Y sabes por qué? Porque tu mirada no está en Cristo. Es muy simple esta verdad, ¿no? Entonces, y aquí está. ¿Quién no añora estar en el cielo? Pablo desea estar él mismo en este lugar. Y de hecho, Pablo necesitaba un descanso. Con toda la paliza que lo han dado, dice, sería mejor estar en el cielo. Entonces, ¿qué podemos ver nosotros? Después de enumerar los pros y los contras en cada opción, Pablo llega a una conclusión. Pablo toma una decisión. ¿Y cuál crees que es la decisión de Pablo? Ahí está. Esa es la decisión de Pablo. Pero quedarme, ¿qué dice? En la carne. Quedarme en este mundo es necesario por causa, ¿qué dice? De ustedes. No lo voy a leer eso, pero ya saben, ¿verdad? ¿Qué es lo que está pasando en el corazón de Pablo? Y ahí está, al enfrentarse a la alternativa entre lo que es muchísimo mejor, que es estar en la presencia, o lo que es necesario, el apóstol Pablo que dice, acepta lo que es más necesario. ¿Y cuál es lo que es más necesario? Quedarse en esta tierra. Eso es lo que dice Pablo. Qué gran ejemplo, ¿verdad? Qué gran ejemplo de Pablo realmente. Lo que yo veo a Pablo acá es humildad. Veo acá, Pablo, un corazón manso y un corazón de amar a Dios, un corazón de amar a su iglesia y un corazón de amar al perdido. ¿Amas a Dios? ¿Amas a su iglesia? ¿Amas al perdido? Pablo lo está diciendo, por eso me quedo. Por eso es necesario. Y me encanta por eso la vida de Pablo. Y aquí viene en estos 10 minutos la aplicación final para nosotros. ¿Cómo estás viviendo esta vida? ¿Cómo estás viviendo esta vida? ¿Vives para Él como Pablo? ¿O vives para ti? Esto es una buena pregunta. Mira, hay gente que vive para sí mismo. ¿Y cómo es la gente que vive para sí mismo? Hay gente que está en la iglesia, pero la iglesia no está en ellos. Y ese podemos ver, eso es la realidad en el mundo entero. En todo el cristianismo, esto es la realidad. Por eso, para ellos, el vivir no es Cristo. No. Hay gente que está en la iglesia, pero la iglesia no está en ellos. Hay gente que sirve a Cristo, pero no han dado su vida y su corazón a Cristo. Hay gente que le da dinero a la iglesia, pero no le da su propia vida. Hay gente que busca la fama, poder, riqueza, estatus, amigos, pero no busca el reino de Dios y su justicia. Hay gente que lo da lo superficial, lo externo al Señor, pero no lo da su corazón, su voluntad, su deseo, y no lo hace el centro de su vida. Para estos tipos de personas, Cristo no es su vida y Cristo no es la muerte, no es ganancia para ellos. Una vez más, para estos tipos de personas, Cristo no es su vida y la muerte, ¿qué? No es ganancia para ellos. No es ganancia para ellos. Pero hay gente cuyo deseo es vivir para Cristo y aquí quiero que tú estés.
Eso es la enseñanza final. Aquí quiero que tú estés. Yo quiero que tú estés realmente aquí. Una vez más, no sé tú, pero para mí el vivir es Cristo. Eso es lo que Pablo está diciendo a los filipenses. Filipenses, yo hablo por mí. Porque para mí, dice Pablo, el vivir es Cristo. No sé para ustedes filipenses, pero hoy la misma pregunta para la iglesia Calvary, la Semilla, y para todas las personas que nos están escuchando. ¿Quién es para ti Cristo? ¿Para ti Cristo es tu vida? Y si tú mueres, ¿realmente es una ganancia para ti? Que esto sea una realidad latente en nuestras vidas. No sé tú, pero para mí el vivir es Cristo. Hay que morir para vivir. Morir a nuestros deseos carnales y vivir para Él. Vivir en Cristo significa, ¿no?, que nuestros deseos y nuestro enfoque y nuestra meta y nuestro deseo mayor sea Él. Cristo es el punto, el central de nuestra mente, corazón, cuerpo y alma. Eso es lo que Pablo está diciendo. Y por eso está ahí. Pero hay gente cuyo deseo es vivir para Cristo. Y espero que esto sea para ti. Para mí, dice Pablo, esta es la aplicación final. El vivir es Cristo porque Él me redimió. Viva por Él porque Él te ha redimido. Él te ha comprado. Tu salvación fue pagado por sangre. Dice Hechos 20. Entonces, si tan solamente recuerdas esto, vas a decir, sí, tienes razón. Yo quiero vivir para Cristo. Pero también porque Cristo es extraordinario ejemplo que yo quiero seguir. Manso y humilde de corazón. Un Jesucristo que tiene compasión. Un Jesucristo que sabe confrontar a los judíos, a los fariseos, saduceos. Al necesitado, Él lo levanta. Y el que necesita perdonar, Él les perdona. Y ahí está, yo quiero ser ese ejemplo a seguir. Por eso Cristo, para mí el vivir es Cristo. Y si quieres entender más por qué Cristo es mi propósito y mi objetivo, ¿es Cristo tu propósito, objetivo? Esto tiene que ser realmente en nuestras vidas. ¿Cuál es tu mayor deseo? Que sea Cristo. Y número 4, porque Cristo es mi fuerza y mi debilidad. Vas a caer en pecado y vas a necesitar el perdón de Cristo. Y tienes que venir en humildad diciendo, Dios, aquí estoy en mi debilidad que te he fallado. Perdóname. Y cuando eres perdonado, el vivir es Cristo. Y por último, porque Cristo es mi gozo y no la circunstancia. ¿Cómo estamos viviendo en este momento con unas circunstancias difíciles? Pero dice, mi gozo no está puesto allí. Mi gozo está puesto, ¿qué dice? En Cristo. Por esta razón nosotros queremos dar. Escucha, por eso nosotros queremos conocer quién es Cristo. Y 2, queremos dar a conocer quién es Cristo y ser transformado a través de su palabra y del poder de su Espíritu Santo. Pero Pablo continúa diciendo, pero es necesario quedarme en este mundo. Sí, ¿cuál de los dos quieres tú? Si quieres quedarte en este mundo, anima a tus creyentes, anima a las personas que están débiles alrededor de ti. Defiende el Evangelio con las falsas enseñanzas que están viniendo aquí en Cusco. Ya están esto. Y proclama el Evangelio a todo el mundo. Y de hecho el Señor nos dice en Romanos 14:7, versículo 8, ¿qué dice? Ninguno de nosotros vive para sí mismo y ninguno muere para sí mismo. ¿Qué dice? Si vivimos, vivimos para el Señor. Y si morimos, morimos para el Señor. Así que ya vivamos o muramos, ¿qué dice? Hermano, esto es poderoso. Vivamos para el Señor, somos de Él. Entonces Pablo está diciendo una gran enseñanza a cada uno de nosotros. Pero cada uno de nosotros pudiéramos responder a esta pregunta. 1, ¿para qué quiero un año más de vida? 2, ¿en qué vamos a invertir nuestra vida? ¿Verdad? Si vas a invertir para ti mismo, ¿tiene o no tiene sentido?
no tiene sentido. Pero si vas a invertir para el Señor, wow, aquí cambia todo. Aquí cambia todo. Y quiero terminar con esta ilustración. El gran predicador Moody dijo una vez el día de su muerte. Él tenía 2 hijos que estaban presentes antes de él morir. Su hijo mayor escuchó hablar a Moody y el hijo mayor se inclinó sus oídos y él pudo escuchar estas palabras: la tierra se va y el cielo se abre. Dios me está llamando. Y su hija, con el corazón quebrantado, dijo: papá, no nos dejes. Y Moody dijo estas palabras: algún día leerás en los periódicos que Moody está muerto. No lo creas ni una palabra. En ese momento estaré más vivo que nunca. ¿Por qué? Porque la muerte del cristiano es un regreso al hogar. La muerte para el cristiano es estar con Cristo, lo cual, ¿qué dice? Es muchísimo mejor. No sé tú, pero para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Amén. Quiero invitar, hay una canción que Valeria cantó al último. Voy a orar y vamos a cantar esta última canción. Que salga de tu corazón y realmente que Cristo, que el vivir sea Cristo en ti. ¿Oramos? Padre amado, tú sabes dónde estoy. Y tú sabes cómo estoy en estos momentos. No te puedo mentir. Tú sabes mi levantar, mi sentar, y tú lo sabes todo, qué tan sucio estoy. Y qué tan necesitado estoy de ti. Padre, a través de esta enseñanza queremos perderlo todo para ganarlo todo. Queremos morir para vivir. Queremos entregarte para tener. Ayúdanos a ser una iglesia que viva para ti. Ayúdanos a ser una iglesia que podamos decir: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Danos esta convicción fuerte en nuestro corazón, Señor, para la gloria y honra tuya. En Cristo Jesús oramos. Amén.